Amén. Aleluya. Muy buenas noches. Dios los bendiga a todos. Bienvenidos esta noche a este tiempo de estudio bíblico. Quiero recordarles que estamos estudiando la primera carta de Tesalonicenses, que tiene 5 capítulos, y vamos en el capítulo, terminamos el capítulo 3 hace 8 días. Hoy vamos a hacer el capítulo 4. Vamos a ver en esta noche del verso 1 al 8. ¿Ven? Así que les invito a tener sus Biblias. Vamos a leer en algunas versiones. Yo tengo aquí la Reina Valera del 60, que es en lo que está basado este estudio de la palabra de Dios. Y qué interesante es saber que podemos compartir esta palabra. Yo voy a leer los versículos del 1 al 8 en esta versión. Y es una versión interesante porque nos habla de la vida que agrada a Dios, ¿no? Si tiene ese título. Y dice: por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús que de la manera que aprendisteis de nosotros, cómo os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. Porque ya sabéis, verso 2, porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús. Verso 3 dice: pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Y el verso 4 dice: que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor. Dice el verso 5: no en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios. Verso 6: que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado. Verso 7 dice: pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Y verso 8 dice: así que el que desecha esto, no desecha a hombre, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. Amén. Amén. Lo leí en la Reina Valera del 60, como les dije, porque este estudio que estamos haciendo casi que verso por verso está basado en esta versión. Entonces, lo primero que podemos decir es que, yo miraba algo que no sé si era que era muy común, ese pecado que había en las iglesias de Tesalónica y todas esas iglesias a las cuales Pablo, pero hace más énfasis en estas iglesias de Tesalónica. Él habla mucho de la fornicación, del adulterio, de ese pecado sexual. Yo creo que era que abundaba mucho. Entonces uno dice: ¿por qué lo nombra Pablo tanto? Pues lo está nombrando prácticamente es porque yo creo que esa era la costumbre de estos hermanos en Tesalónica. Entonces él les está exhortando, les está animando, les está diciendo: no hagan eso, ¿no? Y por eso habla de un tema muy importante en estos 8 versículos, y es ese tema de la santidad, ¿no? Y por eso está diciendo: mire, la santidad es un proceso mediante el cual crecemos nosotros como cristianos, ¿no? La santidad no es que usted se convirtió a Jesús y ya es santo. Bueno, entre comillas sí, porque es un ser apartado para Dios. Pero la santidad realmente en la vida de una persona que está en ese proceso es un proceso mediante el cual nosotros vamos creciendo, dejando cosas del pasado, ¿no? Maduramos. Y es en ese proceso en que nos sometemos más y más a la voluntad de Dios. Y este es un capítulo que habla de la santidad. Realmente habla de la santidad. ¿Qué es santidad? Es vivir de una manera que realmente le agrade a Dios. Por eso lo que estamos leyendo aquí es que dice, aquí lo leí en el verso, el verso 3 dice: pues la voluntad de Dios es que vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Y el 4 dice: que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor. Yo creo que es que los tesalonicenses tenían muchas esposas, o no tenían muchas esposas, tenían
alguien más por ahí y por eso hablaban de fornicación. Entonces es una exhortación directa, sean santos. Por eso en el versículo 1 comienza diciendo por lo demás. ¿Qué quiere decir eso de por lo demás? Pablo está preparando a los tesalonicenses para escuchar lo último que tiene que decirles. Usualmente esa verdad final es la verdad principal o primaria que Pablo quiere compartir. Entonces por eso dice, por lo demás, hermanos, ¿no? Finalmente, entonces lo estoy preparando para decirles qué es lo que tienen que hacer. Y por eso él dice, rogamos y exhortamos. ¿Sabe qué significa eso? Significa recomendar fuertemente y animar mucho. Sí, porque presionar a alguien para que haga lo correcto es lo que está diciendo Pablo. Tienen que hacer lo correcto. ¿Qué es eso? O sea, alejarse de las cosas o pensamientos del mundo y abrazar los propósitos de Dios. Al cristiano que anda medio le cuesta mucho. ¿Por qué? Porque el mundo lo que está haciendo es atrapándole, hablándole, diciéndole cosas, y por eso no hay una presión de decirle, mire, dejen el pecado, arrepiéntanse de verdaderamente, aléjense de lo malo, aléjense de los pensamientos del mundo. Lo que ustedes tienen que hacer es agradar a Dios en toda su manera de vivir y abrazar los propósitos de Dios. ¿Sí? Él está diciendo, rogamos y exhortamos. Después dice, Señor. Ese Señor es Jesús, ¿no? Yeshua. Que no es solo nuestro Salvador, sino que también es nuestro Señor. Cuando uno habla de Señor, estamos diciendo nos sometemos a su señorío. Cuando uno le dice Señor a Jesús, es que uno se está sometiendo a su señorío porque Él tiene toda la autoridad. Yo me someto a mi Señor, estoy diciendo, me someto a su autoridad en mi vida. Es lo que estoy diciendo. Y Pablo sigue diciendo en el verso 1, de la misma o de la manera que aprendisteis de nosotros, como os conviene conduciros. Pablo está diciendo, y no solamente Pablo, sino sus amigos que estaban con él, Pablo y sus amigos les habían mostrado cómo vivir y cómo comportarse, ¿no? Entonces, Pablo se convierte aquí como en un maestro, una persona que enseña. Mire, usted tiene que conducirse bien así, usted tiene que hacerlo de esta manera. Y les está exhortando y animando a que lo hagan bien. Y por eso les dice que deben andar muy bien, y ese andar está relacionado con el estilo de vida que cada persona está viviendo. Ese andar es también la palabra misma en hebreo que se relaciona con la ley judía, halajá, ¿sí? ¿Qué quería decir Dios con esa palabra? Dios quiere que vivamos vidas de obediencia a Él. Es lo que Dios quiere, que vivamos vidas de obediencia. Él nos está exhortando que vivamos en obediencia. Hoy es muy fácil desobedecer. Hoy desobedecemos, el esposo desobedece a la esposa al esposo, los hijos desobedecen al papá, a la mamá, y eso es terrible. Eso es un hogar que no se pierde qué clase de autoridad hay en el hogar. Entonces hay una desobediencia no solamente en el hogar, sino también en la oficina, en el empleo, en el lugar donde tiene autoridad, ¿no? Y Pablo dice que si nosotros queremos complacer a Dios, solo hay una manera de hacerlo. Y esa manera de hacerlo es vivir nuestras vidas sometidos a los propósitos de Dios. En otras palabras, siendo obedientes a Él. La pregunta aquí sería, bueno, ¿y qué sucede cuando vivimos de esta manera? ¿Ustedes qué piensan? Claro. ¿Sabe qué pasa cuando vivimos de esta manera? Que abundamos cada vez más. O sea, comenzamos a vivir vidas de abundancia. ¿Qué dijo Jesús? Yo he venido a darles vida y vida en abundancia. Vidas, en otras palabras, más allá de lo que nosotros podríamos esperar o imaginar para nosotros mismos. ¿Cierto? Nos ponemos a pensar, bueno, ¿qué va a pasar? Sí, el pensamiento de todo el mundo hoy es ¿qué va a pasar el otro año? ¿Qué va a pasar antes de marzo, cuando comiencen las primeras elecciones, ¿no? Los primeros comicios, ¿qué se llaman? Sí, ¿qué va a pasar?
siempre estamos pensando en eso, ¿no? Pero nosotros los creyentes sabemos que tenemos que esperar en Dios, que tenemos que imaginar cosas, como hablábamos hace un rato con Jairo arriba, y es que lo que sí sabemos es que estamos seguros en las manos de Dios. Los hijos de Dios, por lo menos, ¿no? Estamos seguros en las manos del Todopoderoso. En el versículo 2 está diciendo algo interesante, y es: porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús. Cuando habla de instrucciones, ¿sabe qué está hablando? De mandamientos. Está hablando de mandamientos. Como se ha dicho a menudo, no somos salvos por guardar los mandamientos o las instrucciones del Señor, pero nuestro comportamiento es más importante para Dios. ¿Sí? Comportarse de la manera correcta, dice el estudio de Tesalonicenses, de una manera que nosotros le agrademos a Dios. Y si nosotros nos comportamos de una manera que le agrada a Dios, pues eso va a traer un beneficio, ¿cierto? Cuando nos sometemos nosotros a los mandamientos de Dios, estos provocan una actividad divina en nuestras vidas. Y era que lo que les comentaba hace un rato. Uno cree que solamente hay algunos mandamientos, ¿no? Y uno podría decir, sí, ahí están los 10 mandamientos en Éxodo capítulo 20. Sí, ahí los tenemos. Yo diría que esos son los principales mandamientos, pero no solo Dios dio esos 10 mandamientos. Les estaba comentando antes de que comenzara el culto, les comentaba a los hermanos que Baruch 613, que Baruch dice que entre Génesis y Deuteronomio, que son los 5 primeros libros de la Biblia, que son Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, hay 613 mandamientos. ¿Sí? Que también en el Pentateuco no solamente se habla del diezmo una sola vez, no, se habla varias veces y no solamente hay un diezmo, hay 3 clases de diezmo que se daban en el Antiguo Testamento. Entonces son cosas que uno lo lee pero no lo estudia. Sí, sería bueno coger esos 5 libros de la ley del Pentateuco y subrayar todos esos 613 mandamientos. Sería interesante, ¿no? Aunque se lleve tiempo, pero hay que hacerlo. Porque eso es estudiar la palabra de Dios. Eso es saber que hay cosas que nosotros todavía estamos ignorando. Amén. Claro, todo basa en la obediencia. El poder y la unción de Dios, el espíritu de revelación que necesitamos nosotros para tomar decisiones sabias, ¿no? Y tener un discernimiento divino. Eso es lo que está diciendo el Señor ahí, ¿no? Necesitamos tener discernimiento, necesitamos tener o hacer decisiones sabias en nuestra vida cristiana. Por eso él, cada vez que habla del Señor, de Jesús, de Yeshua, como dice en el hebreo, una vez que hemos sido salvos, estamos llamados nosotros a demostrar que Jesús es el Señor de nuestras vidas. Él es nuestra autoridad, porque sé que en el capítulo 2 vuelve y repite el Señor Jesús. Él es nuestra autoridad y nosotros hacemos lo que Él nos manda. Sí, lo que pasa es que a veces nos hacemos por ahí, como decimos los locos, ¿no? No hacemos lo que Él manda, sino lo que nosotros queremos, ¿no? Y necesitamos, la verdad, como hijos de Dios, tomar decisiones que siempre estén de acuerdo a la voluntad de Dios, no a la voluntad del ser humano. Entonces ahí vemos cuál será la voluntad de Dios. Pablo les estaba hablando a los tesalonicenses cuál era la voluntad de Dios. Por eso leamos el versículo 3. Dice, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. A ver, leámoslo en otras versiones, a ver un momentico. El verso 3. No en la que yo tengo, ¿no? Porque yo tengo la Reina Valera del 60, en otra diferente. A ver cómo dice ese versículo. Acá dice, en la palabra de Dios para todos, dice, Dios quiere que ustedes sean cada vez más puros, que se mantengan. Más puros, ok. Dios quiere que ustedes sean cada vez más puros y que se mantengan alejados de la inmoralidad sexual. Sí, exactamente. O sea, que se alejen de la fornicación, dice acá, ¿no? Nueva versión internacional dice, la voluntad de Dios es que sean santificados, que se aparten de la inmoralidad sexual. Muy bien. Nueva traducción viviente. La voluntad de Dios es que sean santos, entonces
Aléjense de todo pecado sexual. Amén. Como les dije, parece que la inmoralidad sexual era un tema terrible en esta gente de hermanos de Tesalónica, ¿no? Era como un pecado común, como decir hoy la mentira, el robo. Claro que si uno va a mirar al fondo de las cosas, también se da uno cuenta de que también popula mucho ese pecado de la inmoralidad sexual, solo que no es tan vistoso. Mucha gente lo mantiene en secreto. Pero él lo que está diciendo es, bueno, ojo, la voluntad de Dios es que se aparten, que sean santos. En esta versión dice, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. ¡Guau! Podría decir uno, no puede ser más claro esto. Llegamos al corazón de lo que Pablo va a abordar en este capítulo. ¿Qué es lo que Pablo va a abordar en este capítulo? La santidad, la santificación. Y él lo aborda de una manera especial diciendo que la santificación es un estilo de vida. Y eso es verdad. Nuestra vida de creyentes debe ser santa, apartado del mal, separado del pecado, de la maldad. Y debe ser mi estilo de vida todos los días, en mi comportamiento. Un proceso mediante el cual nosotros, cada uno de ustedes, si están viéndome ahí, tienen que hacer. No es llegar a demostrar santidad en nuestra manera de vivir. Porque la santidad siempre, y escuchen bien esto, está conectada con los propósitos de Dios. La santidad siempre está conectada con los propósitos de Dios. Mire, recuerden algo que dijo Tito. Tito dice que es la gracia de Dios lo que nos hace negar los deseos de nuestra carne, o sea, de nuestra naturaleza pecaminosa, para que nosotros podamos decir sí a los mandamientos de Dios, ¿no? Entonces, yo cuando veo que todas las cartas del Nuevo Testamento son cartas escritas a las iglesias, digo, esta mañana nomás estábamos terminando de leer Romanos. ¿Sí vieron? Si no lo han leído, léanlo. Romanos, capítulo... Termina en el capítulo 12, 13, son los últimos, ¿cierto? Y está hablando de... Bueno, yo leí esta mañana desde el 11. 11, 12, 13 y 14 creo que es. Y está hablando de eso, ¿no? Del comportamiento de los cristianos, de la santidad, de apartarse, de que miremos realmente qué es lo que nosotros debemos hacer y cómo nuestra vida debe comportarse delante de Dios. 16 es el último. Entonces era 15 y 16. Perdón, es Hebreos. No, perdónenme, era Hebreos, es Hebreos. Que habló de Melquisedec, habló de la santidad, habló de todo eso, sí. Es que estaba confundido y es Hebreos, sí, es de Hebreos. Muy bien. Amén. Entonces, está hablando. Y yo veo que las cartas realmente son exhortaciones a la iglesia. Y ahí dice, eso se escribió para ese tiempo, pero también decía Pablo, para nosotros en este tiempo. Para nosotros en este tiempo. Y Pablo está diciendo aquí a los tesalonicenses, apártense, no le des la bienvenida a esa fornicación, a esa situación, a tu vida. Esto significa decir no al pecado. La santificación implica rechazar lo que no está de acuerdo con los mandamientos de Dios. Eso es lo que realmente es santificación. Pues por eso lo está diciendo en el versículo 3, ¿cierto? La voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Y esto nos lleva al versículo 4. El versículo 4 dice, sepa tener cada uno, o que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa. Y otra vez dice, ¿cómo? En santidad y en honor. Sepa tener su esposa, dice aquí, ¿no? ¿Y qué necesitamos nosotros? Nosotros necesitamos poder gobernar nuestros propios cuerpos. Hoy la gente está desenfrenada. No gobierna, no tiene dominio propio y se suelta al pecado, se suelta a la lujuria. Y la lujuria es uno de los pecados más tremendos que ataca al ser humano. ¿Sabían eso? Y la lujuria no solamente está en el corazón del ser humano, del hombre, sino también de la mujer. Y hoy sí que se ve ese pecado de lujuria terrible. Mujeres que persiguen a los hombres, ¿no?
para desearlos, para decirle, no, ven, acuéstate conmigo. Cosas así, eso es terrible. Uno dice, Dios mío, se veía más los hombres persiguiendo a las mujeres, hoy es al contrario. Pero los juntos caen en el mismo pecado, ¿no? Entonces, por eso, cuando Pablo está abordando este tema de la santidad y la santificación, Dios mío, nosotros necesitamos volver a leer y releer este capítulo de Tesalonicenses, capítulo 4, ¿no? Él está hablando de eso. Necesitamos aprender a controlar nuestros cuerpos para que funcione dentro de los parámetros de los mandamientos de Dios, siempre de las instrucciones de Dios. Por eso le está diciendo eso, lo que leímos antes de instrucciones de Dios, ¿no? ¿Por qué? Porque sus mandamientos, dice el estudio aquí, nos dicen lo que es aceptable y lo que no es aceptable para nuestras vidas. Entonces uno siempre va a tener dos caminos, ¿no? El camino que lleva a la vida eterna y el camino que lleva a la perdición. ¿Quién escoge? ¿Dios? Nosotros escogemos por la libre voluntad que Él nos dio, ¿no? Entonces necesitamos obedecer sus mandamientos, sus instrucciones, porque sus mandamientos nos dicen eso, lo que es aceptable y lo que no es aceptable para nuestras vidas. Y cuando usted y yo, iglesia, somos capaces de gobernar nuestros propios cuerpos, pues eso se convierte en instrumentos que van a honrar a Dios. Por eso Él dice ahí, cada uno tenga su propia esposa en santidad y en honor, ¿no? Eso es lo que realmente está diciendo este estudio, ahí en ese versículo 4. Ahora miremos el verso 5. El verso de 5 es como una continuación del 4 que está diciendo, no en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios. Aquí la palabra clave es gentiles. Pero leámoslo en las otras versiones, el versículo 4, a ver. Versículo 5, perdón, es 5. ¿No puedo leer el 4? Es que el 4 está interesante. No, pero es que el 4 ya lo leímos, ¿no? Bueno, léalo desde el 4, está bien. Dice, y que cada uno aprenda a controlar su cuerpo. Ya Es decir, que usen su cuerpo de una manera que lleve a la pureza y honre a Dios. No se dejen llevar por las pasiones del cuerpo. Esas son las concupiscencias, las pasiones del cuerpo. No se dejen llevar por las pasiones del cuerpo como hacen los que no conocen a Dios. O sea, los gentiles. Muy bien. Es muy claro ahí, esa palabra en la Biblia, esa es la palabra de Dios. Leemos los dos. Dice, que cada uno aprenda a controlar su propio cuerpo de manera santa y honrosa. 5. Sin dejarse llevar por los malos deseos, como hacen los paganos que no conocen a Dios. O sea, los gentiles, los que no conocen a Dios. Aquí habla también acerca de cómo resultado cada uno controlará su propio cuerpo y vivirá en santidad y honor, no en pasiones sensuales como viven los paganos que no conocen a Dios ni sus caminos. Amén. Ni sus caminos. Pero mire que Pablo hace un énfasis ahí en los gentiles, ¿no? Los que no conocen a Dios. Entonces Pablo no usa tanto este término para separar a los judíos de los no judíos. Escuchen bien lo que hace Pablo. Él lo usa para distinguir entre ellos o entre aquellos que tienen una relación con Dios y los que no la tienen. Eso es lo que él está diciendo ahí. ¿Ok? Y es muy claro en los versículos que ustedes han leído. ¿Por qué? Porque nosotros, hasta que entrenemos, hasta que nosotros entrenemos ese pacto con Dios, por decirlo así, no tendremos los recursos, la revelación, el poder, la unción, etcétera, para discernir la verdad. Pero él dice que ellos no conocen a Dios. Conocer a Dios aquí no es teórico, sino experiencial, o sea que tienen experiencia, ¿no? No es nada teórico. Dice, sí, pues para los que dice, no en pasiones de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios. O sea, nosotros tenemos experiencia con Dios, por decirlo así, ¿no? Ellos no tienen ninguna experiencia con Dios. Bien, vamos al verso 6.
Es muy claro lo que está diciendo ahí la palabra. Ok, voy a leerlo en la versión aquí y luego lo leemos en las que ustedes tienen. Dice que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor, mire lo interesante, el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado. Ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano. A ver, ¿cómo dicen las otras versiones? 6. Y que nadie perjudique a su hermano ni se aproveche de él en este asunto. El Señor castiga todo esto, como ya le hemos dicho y advertido. Amén. Acá dice, ninguno debe hacerle daño a su hermano, ni engañarlo de esa manera. El Señor castiga a todos los que cometen esos pecados, como ya les hemos advertido antes. Ya les hemos advertido antes. Muy bien. Acá dice, nunca hagan daño ni engañen a otro creyente en este asunto, teniendo relaciones sexuales con su esposa, Oh, porque el Señor toma venganza de todos esos pecados, como ya les hemos advertido solemnemente. se mire quién toma venganza, ¿quién es? Dios mismo. Esto es tremendo. Cuando dice nadie agravie ni engañe, esto sigue hablando de nuestro estilo de vida, iglesia. ¿Cuál debe ser nuestro estilo de vida de iglesia como creyentes? Es mostrar amor fraternal a los demás, no explotarlos. El segundo y gran mandamiento dice, hasta que amemos a Dios, no podemos amar verdaderamente a los demás. Esa es la palabra que uno debería pensar, Dios mío, ayúdanos a entender lo que estás diciendo aquí, ¿no? Porque cuando Él dice, de todo esto, esa es una palabra que cuando nosotros somos pragmáticos, por decirlo así, tratamos las cosas con sensatez y realismo, basándonos en consideraciones prácticas, o sea, cosas más prácticas que teóricas. ¿Sí me entienden? Esos son los pragmáticos, los que se basan más en cosas prácticas que en teóricas. Y esa es nuestra obligación. Esa es nuestra obligación básica con nuestro hermano el creyente o con nuestro prójimo. Y algo interesante es lo que dice en este versículo, que el Señor es vengador. ¿Sí vieron? Él es el vengador. Y nosotros como creyentes debemos tomar esto en serio, iglesia. El Señor es quien venga de todas las cosas que violan la obligación que tenemos de amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Es decir, violando su palabra, ¿sí? Por eso Él dice, os hemos dicho y testificado, y Pablo ha testificado a fondo que necesitamos ser personas que caminan en sumisión a Dios. No explotando la gracia que la gracia de Dios, sino más bien viviendo en santidad delante de Él. Entonces ese es un tema de profundidad. Sean santos, santifíquense, apártense del pecado. Pablo les está diciendo mucho esto porque no era que ellos estuvieran viviendo una vida tremenda, ¿no? Sí, eran juiciosos, tal vez una iglesia de ejemplo, pero tenían sus falencias. Como todo el mundo, tenían sus cosas. Como les habían dicho y advertido, era como dice en otra versión también. Amén. Entonces, eso es muy importante. No podía hacer tanto eso porque ellos podían estar aparentando ahí en la iglesia, pero en su vida afuera estaban viviendo en fornicación, en pecado, porque no realmente está diciendo que le estaban quitando la esposa a alguien. En el versículo 1 me doy cuenta de que esta era como una cultura que esa ciudad vivía. Ujú. Y lo que el apóstol está diciendo es que él exalta y resalta que la iglesia está juiciosa, pero les advierte que por favor
no vayan a caer en esos pecados. Exacto. Muy seguramente por ahí uno que otro se resbaló y Claro, cometió no, un y, es error. que, y por eso les está advirtiendo, ustedes ya salieron de eso, son hijos de Dios, son creyentes, ojo con caer en eso, porque esa era la práctica que se vivía no, en el entorno, en la ciudad donde estaban ellos, ¿sí? Pero ellos ya estaban apartados, pero podían ser tentados. Y quizás uno nunca sabe, pero porque por ahí un miembro también estaba practicando un pecado. Entonces por eso Pablo los está exhortando, digo, no caigan en eso, cuidado, apártense, váyanse, aléjense. Y también muy seguramente esas personas que practicaban eso en algún momento iban a la iglesia. Claro. ¿Sí ve? Y entonces como la Como gente en cualquier la persona iglesia... que puede entrar aquí. Exacto, y la gente los veía llegar y los veían salir de la iglesia, pero no era un estilo de vida de la iglesia, sino que como nos pasa hoy en día, que pueden venir aquí personas que todavía practican muchas cosas que Dios no aprueba, como la cerveza, como el engaño, la mentira, ¿sí ve? Pero alguien puede pensar, como sale de la iglesia, es que todos allá son así. Entonces Pablo está advirtiendo eso. Amén. Muy bien. Vamos al verso 7. Versos 7 y 8. Vamos a leer esos dos versículos que nos quedan en este pasaje y luego entramos del 9 al 12 y alcanzamos. Sí, el 7 es muy corto, pero es interesante también. Si quieren, lean un momento. Ah, bueno, espérenme un momento, yo lo leo acá. En la Reina Valera dice, pues no os ha, esto es interesante, no os ha llamado Dios a inmundicia, sino a ¿qué? A santificación. Y el verso 8 dice, así que el que desecha esto, no desecha a hombre, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. Uy, tremendo esto. A ver, leamos. Mire lo que dice en Nueva Versión Internacional 7. Dios no nos llamó a la impureza, sino a la santidad. Exacto, o a la pureza, ¿no? Por tanto, el que rechaza estas instrucciones no rechaza a un hombre, sino a Dios, Es directo. quien le da a ustedes su Espíritu Santo. Aleluya. Es que no es el Espíritu nosotros. Claro, es el Espíritu Santo de Dios. Dice, Dios nos ha llamado para ser puros, no para que vivamos en el pecado. Así El es. que se niegue a obedecer esto, no se está negando, no está negándose a obedecer a los hombres, sino a Dios, quien les da su Espíritu Santo. Amén. Muy claro. Yo creo que estas versiones están hablando muy, muy claro a lo que estamos aquí explicando. Qué bueno. Dice, Dios nos ha llamado a vivir vidas santas, no Nos llamó a impuras. vivir vidas santas. Muy bien. Pero, por lo tanto, todo el que se niega a vivir de acuerdo con estas reglas no desobedece enseñanzas humanas, sino que rechaza a Dios, quien les da el Espíritu Santo. El rechazo es directamente con Dios. ¿Y sabe qué dice el estudio aquí del versículo 7? Dice que solo hay dos caminos en los que los humanos pueden caminar: en inmundicia o en santidad. Dos caminos en los que los humanos pueden caminar: en inmundicia o en santidad. O sea, en otras palabras, o en impureza o en pureza, que es lo que hemos leído, ¿no? Y el verso 8 que dice, uno se preguntaría, bueno, ¿y por qué menciona al Espíritu Santo en este versículo? Sería la pregunta, ¿no? Tremendo. A ver, pero no, micrófono que no lo escuchamos, pastora. Ah, la TLA. Pastor, Sí. a mi modo de pensar es que como hemos tomado la decisión de apartarnos y ser del reino de Dios y conocer y hacer su voluntad, pues también nos empezamos a aplicar el cuidar nuestro cuerpo. Y Amén. como la palabra lo dice, pues nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Entonces Totalmente. debemos honrarlo por ese motivo cada vez. Amén. Pero mire que aquí hay algo interesante de por qué menciona al Espíritu Santo en este versículo. ¿Y saben por qué? Escuchen bien esto. Porque el Espíritu Santo es quien obra en nuestras vidas. El Espíritu Santo es quien nos empodera a nosotros
para que podamos tener discernimiento y entender la revelación de Dios. Tremendo esto. Yo lo había visto, uno nunca lo ve como de esa manera, ¿no? Pero es interesante el Espíritu Santo, lo que hace en nosotros. Él es el que está obrando en mi vida, en tu vida, en la vida de los creyentes. Y nos da el poder, o sea, nos da el poder quiere decir nos empodera para que cada uno de nosotros tengamos discernimiento y podamos entender, lo que Dios nos ha revelado en su palabra. Amén. Pero también hay algo interesante aquí, y es para que nosotros podamos aplicar todo esto a las diferentes circunstancias en las que nos encontremos. Todo el creyente pasa por diferentes circunstancias, ¿sí o no? Un día está aburrido, un día está deprimido, un día le falta dinero, un día tiene un problema, tiene una enfermedad, tiene una angustia, pero es el Espíritu Santo que nos enseña a cómo vivir con rectitud. Por eso dice, apártense. Está diciendo así que el que desecha esto no desecha a ningún hombre, sino a Dios, que fue el que nos dio al Espíritu Santo. Y lo que decía Edison es interesante también. Nosotros debemos tener mucho cuidado porque nosotros somos el templo del Dios viviente, donde mora el Espíritu Santo de Dios. Y por eso dice acá, Él es el Espíritu Santo quien nos enseña a vivir con rectitud. Entonces, cuando habla de que el Espíritu Santo nos enseña, ¿de qué estamos hablando? De que el Espíritu Santo es el maestro por excelencia, es el único que nos enseña aquí. Usted no recurra a ningún maestro que al tal Lama Tajaí no sé qué por allá de la India, o al yo no sé qué del hinduismo, o al yo no sé qué del islamismo. No, el único maestro que está hoy con nosotros y seguro es el Espíritu Santo de Dios en nuestros corazones. Y sobre todo que Él mora en nosotros. Usted y yo somos el templo. Por eso Él dice, no contristen, o sea, no entristezcan al Espíritu Santo de Dios que está dentro de ustedes. Amén. Entonces esto tremendo, esto es una revelación de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque ¿quién nos revela a nosotros la palabra de Dios? Es el Espíritu de Dios, no más el Espíritu Santo. Amén. Eso es lo que pasa. Amén. Bien, alcanzamos a ir a Tesalonicenses capítulo 4 del verso 9 al 12. Vamos a mirar del 9 al 12 a ver qué nos dice acá. ¿Ok? 9 al verso 12, o sea 9, 10, 11 y 12. 4 versículos, ¿de acuerdo? Entonces vamos a mirar esos versículos aquí. Vamos a ver qué nos dice. Dice, pero acerca del amor fraternal, no tenéis necesidad de que os escriba. O sea, parece que ellos se amaban mucho. O sea, estaban haciendo como algo bonito, se amaban, era el amor fraternal que tenían. Y por eso él dice, pero acerca del amor fraternal, no tenéis necesidad de que os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis unos a otros. Como que tenían claro ese mandamiento de amarse los unos a los otros. Y estaban mirando la bendición que tenían. Miremos el verso 10, dice, y también lo hacéis así como todos los hermanos que están por toda Macedonia, pero, aquí hay un pero interesante, dice, os rogamos, hermanos, que abundéis en ello más y más. O sea, que no se queden solo con eso, sino que lo hagan más y más, que abunden más en el amor. Y el verso 11 dice, y que procuréis tener tranquilidad y ocuparos en vuestros negocios y trabajar con vuestras manos de la manera que os hemos mandado, a fin de que os conduzcáis honradamente para con los de afuera y que no tengáis necesidad de nada. Entonces aquí entra como en otra parte, ¿no? Como en otro tema. Primero el amor fraternal. ¿Ok? ¿Lo leemos en algunas de estas? Ok. Dice el 9, en cuanto al amor fraternal, ¿se lo leo los 4? Sí. En cuanto al amor fraternal, no necesitan que les escribamos
porque Dios mismo les ha enseñado a amarse unos a otros. 10. En efecto, ustedes aman a todos los hermanos que viven en Macedonia. No obstante, hermanos, les animamos a amarse aún más. 11. A procurar vivir en paz con todos, a ocuparse de sus propias responsabilidades y trabajar con sus propias manos. Así les he mandado. 12. Para que por su modo de vivir se ganen el respeto de todos los que no son creyentes y no tengan que depender de nadie. No tengan necesidad de nadie, sí. No es necesario que les escribamos sobre el amor que deben tenerse como hermanos en Cristo, porque Dios ya les ha enseñado a amarse unos a otros. En verdad, ustedes aman a todos los hermanos de Macedonia. Por lo tanto, hermanos, ahora los animamos para que los amen cada vez más. Hagan todo lo posible por vivir en paz. Cada uno preocúpese por lo suyo y trabaje para ganarse la vida, como ya les hemos dicho antes. Si siguen estas instrucciones, la gente que no es creyente respetará su forma de vivir y ustedes no tendrán que depender de otros para conseguir lo que necesitan. Tremendo, más amplio. ¿Cómo dice la TLA? Es que la que vas a leer. Edison. Bueno, lee tú y luego Edison. Dice, pero no hace falta que les escribamos sobre la importancia de amarse mutuamente, pues Dios mismo les ha enseñado a amarse unos a otros. Es más, ustedes ya muestran amor por todos los creyentes en toda Macedonia. Aún así, amados hermanos, les rogamos que los amen todavía más. Pónganse como objetivo vivir una vida tranquila, ocúpense de sus propios asuntos y trabajen con sus manos, tal como los instruimos anteriormente. Entonces aquellos que no son creyentes respetarán la manera en que ustedes viven y ustedes no tendrán que depender de otros. Tremendo este tema aquí. En la versión TLA dice: no hace falta que les escriba acerca del amor que debe existir entre los miembros de la iglesia, pues Dios mismo les ha enseñado a amarse unos a otros. El 10 dice: así lo han hecho ustedes con todos los seguidores de Cristo en la región de Macedonia. Les rogamos entonces que se amen más y más. El 11 dice: traten de vivir tranquilos, ocúpense de sus propios asuntos y trabajen, como ya antes les hemos ordenado que lo hagan. El 12, de este modo se ganarán el respeto de la gente que no confía en Dios y no tendrán que pedirle nada a nadie. Tremendo, ok. Entonces, mire lo interesante. Aquí hay algo importante que está hablando es del amor fraternal y el testimonio. Entonces, cuando habla del amor fraternal, está hablando de amar a nuestro hermano, o sea, a nuestro prójimo, como a nosotros mismos. Y recuerden que ese es uno de los dos grandes mandamientos que están escritos en Mateo 22, 36 al 40. ¿Se acuerdan? ¿Cuál es el mandamiento más grande? Y él les da una respuesta: que os améis unos a otros. Pero hay otro, el segundo. ¿Cuál era? Ok. Vamos a mirar Mateo 22 y lo corroboramos. Mateo 22, 36 al 40. Leamos uno solo que lo lea, por favor. 36 al 40. No. Amén. 32, 36 al 40. Maestro, ¿cuál es el mandamiento más importante en la ley de Moisés? Jesús contestó: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primer mandamiento y el más importante. Uno de los dos más grandes, ¿cierto? Hay un segundo mandamiento que es igualmente importante: ama a tu prójimo como a ti mismo. Toda la ley y las exigencias de los profetas se basan en estos dos mandamientos. Tremendo. Ok. Está ahí.
Eso era para recordar un poquito lo del amor. Y les voy a decir algo, mira, aunque la ley no nos hace justos, nos enseña qué es la justicia. La ley nos enseña qué es la justicia, ¿no? Pero realmente la gracia sí nos hace justos. Lo que leímos en Romanos, por ahí. ¿Ok? Ahora, si nosotros queremos entender la definición de justicia de Dios y cómo vivir rectamente siendo guiados por el Espíritu, escuchen esto, necesitamos estudiar los mandamientos dados a Moisés. ¿Sí? Pablo, ¿qué hizo aquí? Lo que Pablo entendió los mandamientos, entendió las instrucciones de la ley, sabía que andar en amor y más en amor fraternal es la clave para prepararnos para ser hallados fieles. Amén. Fieles bueno, aquí dice fieles en el momento del rapto o del arrebatamiento. Tremendo eso, ¿no? Necesitamos conocer muy bien los mandamientos de Dios. Ahí dice también, verso 9, estamos ahí, ¿cierto? No, verso 9 y 10, sí. Ya lo leímos, pero hay otra parte en ese verso 9, que es el que estamos viendo, como estudiando más. Dice, no tenéis necesidad de que os escriba, porque Pablo necesita escribir las instrucciones acerca del amor fraternal, porque Moisés ya se las había escrito. Perdón. Cuando él dice ahí, habéis aprendido de Dios, ¿cómo? Pues a través de la ley de Dios. O sea, a través de la palabra, que es la ley de Dios. Cuando él dice que os améis unos a otros, está diciendo esto es lo que nos revela realmente la enseñanza, o sea, la palabra de Dios. Y en el verso 10, cuando dice lo hacéis así, está diciendo esta congregación en Tesalónica tenía la reputación de demostrar ese amor fraternal. Cuando él dice también que abunden o abundéis en ello más y más, está diciendo que es cuando demostramos la verdad, en este caso, amar al prójimo, y que eso va a producir un resultado maravilloso en nuestras vidas, que amar a los demás es fundamental para que el aumento, o sea, la voluntad de Dios en un sentido más completo, esté siempre presente en cada una de nuestras vidas. ¿Ah? Luego dice el verso 11, procuréis tener tranquilidad, ¿cierto? O sea, trabaje en ello. Haz un esfuerzo, está diciendo. Eso, póngase un objetivo, claro. Si queremos vivir de una manera que sea honorable a Dios, ¿no? ¿Sí? Entonces debemos vivir vidas tranquilas, no vidas llenas de drama. ¿Sí? Queriendo siempre ser el centro de la atención. Y hoy sí que hay personas así, ¿no? Despiertan lástima, tienen un espíritu de conmiseración. Y mire lo que dice Pablo, debemos vivir vidas tranquilas, no afanosas. Ay, ¿qué me va a pasar hoy? No, ¿qué le va a pasar a tal persona? Ese es el drama que hacen las personas hoy en día, queriendo ser siempre el centro de atención, ¿no? Como que pónganme cuidado a mí. Y aquí hay algo interesante también en el verso 11 que dice, ocúpense en sus negocios. O sea, ocuparos en vuestros negocios, dice la Reina Valera. O sea, lo que está diciendo, no sea un entrometido ni se involucre de manera inapropiada en la vida de los demás. Estamos llamados a ministrarnos, bendecirnos y ayudarnos unos a otros. Pero aquí hay una distinción, y es una distinción muy clara entre bendecir a alguien, porque una cosa es bendecir a alguien y otra es entrometerse en sus vidas. O sea que la vida de una iglesia no es tan sencilla, ¿no? Siempre hay cosas que hacer, cosas que no hacer, pero también nosotros debemos tener discernimiento de cómo diferenciar las cosas, ¿no? Cómo diferenciar las cosas. Y luego Pablo dice ahí en el verso 11 también, trabajar con vuestras manos. Entonces lo que está diciendo aquí es un llamado a trabajar y no estar
ociosos. ¿Qué necesitamos? Como creyentes, como hijos de Dios, necesitamos estar ocupados. Ocupados en algo, ocupados en trabajo, ocupados haciendo las cosas que Dios nos ha llamado a hacer en nuestra vida personal. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Ocupémonos en eso. Y el verso 12 está hablando también de una palabra que dice conduzcáis, en otra dice andéis, o anden, o caminen. Y saben, esto es un término muy hebreo que habla de un estilo de vida. Cuando habla de andar, de caminar, de conduzcáis, de que nos conduzcamos, realmente está hablando en ese término hebreo que habla de un estilo de vida. O sea, las cosas que hacemos y cómo nos comportamos. Eso es muy claro ahí en ese versículo, ¿no? Por eso está diciendo, a fin de que os conduzcáis honradamente para con los de afuera. O sea, podríamos decir, a fin de que tengamos un estilo de vida con lo que hacemos y de cómo nos comportamos. Esa sería como la traducción literal de ese versículo, ¿cierto? Es interesante ese conduzcáis, pero también ese conduzcáis habla de hacerlo como honradamente. Pablo está diciendo aquí, bueno, usted y yo no definimos lo que es caminar, lo que es un caminar adecuado. El que define ese caminar adecuado es Dios. Dios lo hace. Su palabra nos enseña a nosotros a caminar correctamente. Eso es. La palabra es la que me enseña a mí cómo me conduzco, cómo hago, qué digo. Él está diciendo, ojo, tienen que hacerlo con los de afuera. O sea, den buen testimonio. O sea, necesitamos ser un testimonio para los que están allá afuera. Es lo que está diciendo realmente este versículo. Amén. El verso 6, perdón. Ya me está pasando a otro. Dice, para que sepamos cómo caminar en amor, ¿no? Y cómo hacerlo con los de afuera, ¿no? Y está diciendo ahí, seamos un testimonio. Necesitamos ser ese testimonio para los que nos están viendo afuera, allá en la calle. O sea, no dentro de la congregación, sino los que están diciendo, mire, esos son cristianos, son los que van a la iglesia, esos son los que están allá afuera. Y ellos son los que están también allá afuera de la fe, porque ellos no entienden nada de la fe. Amén. ¿Qué es lo que hace Dios también cuando dice que no tenéis necesidad de nada? ¿Sí? Y dice, y no tengáis necesidad de nada, que es la última parte del versículo 12. Está diciendo que Dios provee para nosotros. Que Dios no nos deja, ¿sí? No tengamos que depender de nadie. ¿Sí? Dios provee para nosotros. Y este es el beneficio de cuando cada uno de nosotros estamos dando un buen testimonio. El beneficio es que todo lo tenemos en Él. Él siempre va a suplir. Yo nunca he visto a un cristiano realmente sin comer o sin tener para su arriendo. Pasamos a veces angustias y dificultades, pero nunca Dios nos ha dejado avergonzados. ¿Cierto? Nunca. Siempre nos da. Prepara algo, prepara a alguien y siempre Él dice. Amén. Pero es más por nosotros que por Dios. ¿Sí? Y mire que todo eso está diciendo que eso proviene de una vida tranquila. Cuando yo no estoy afanado, ni sé qué hacer y cómo busco y qué hago. No, tranquilo, en paz con Dios, ¿no? Ocupándonos, como dice la palabra, en nuestros propios asuntos, trabajando con nuestras manos. Es decir, vivir una vida que está en línea con la palabra de Dios. O sea, en otras palabras, una vida que le agrada a Él. Amén. ¿Hasta ahí vamos bien? Bueno, vamos a dejar hasta ahí. Vamos a ver los últimos versículos en la próxima porque hay más profundidad en todos estos versos, en el 13, en el 14, en el 15, en el 16, en el 17 y en el 18. Hay más profundidad para aprender. Vamos a darle gracias a Dios por este tiempo de estudio, iglesia. El tiempo siempre vuela. Pero nosotros que estamos aquí podemos venir a estudiar. ¿No les parece? Yo, por ejemplo, no voy a hacer nada ese día.
pues no sabemos a fin de que nos inviten a algún lado. Pero no creería, ya hicimos lo que teníamos que hacer. Sí, claro, nosotros les confirmamos el domingo o en esta semana. Pero podríamos estudiar esa última parte. ¿Qué les parece? Amén. Sí, claro, no, vamos a transmitir el domingo también el culto para los que no están, como ustedes que no van a estar. Pero bien, iglesia, entonces hemos estudiado hoy 2 pasajes claves, uno que habla de la santidad y otro que habla aún de las relaciones entre nosotros mismos, ¿no? Cómo tener el amor fraternal. Amén. Amén. Uy, ese sí que es buenísimo, por eso lo dejé para lo último. Padre, te damos gracias en esta noche, bendecimos tu nombre por tu palabra, por tu bendición, por ayudarnos a entender la palabra de Dios, que nunca lo habíamos hecho, estudiar casi que verso por verso, palabras sencillas, pero que nos alientan a vivir en santidad, que nos alientan a vivir en un amor fraternal, en cómo cumplir un mandamiento de la ley de Dios, que nos amemos unos a otros, pero que también amemos a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Señor, pon eso tan interesante en el corazón de cada uno de nosotros, de los que están ahí viéndonos, de los que nos van a ver. Señor, que el corazón de cada uno de nosotros realmente diga: oh Dios, qué bendición es tu palabra que nos anima en medio de circunstancias difíciles, en problemas familiares, en problemas entre esposos, entre hijos, en el hogar, en el trabajo, en el negocio. Señor, ayúdanos a vivir una vida santa, apartada del mal, del pecado de este mundo que nos quiere atrapar. Señor, gracias por tu palabra, nos regocijamos en ella y te damos muchas gracias por estar en este lugar con nosotros y con cada uno de nuestros hermanos allá en su propio lugar. Te damos a ti toda la honra y toda la gloria. Amén. Dios los bendiga, iglesia, a todos. Un abrazo fuerte. Nos vemos el viernes en oración en la mañana y en la noche en oración. Y el domingo de nuevo aquí unidos en bendición. Amén.